El versículo de memoria dice, estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Salmo 46, 10. Este salmo fue usado por Lutero en momentos de angustia y fue parafraseado en su himno Castillo fuerte es nuestro Dios, porque nos da la seguridad de que el pueblo de Dios puede disfrutar en medio de la agitación de los pueblos. También Oliverio Cromwell, primer ministro inglés, pidió que el pueblo cantara este salmo. En París, los revolucionarios de 1848 cantaron estas estrofas. En la India, los británicos lo entonaron acosados por los rebeldes cipayos. Bien podría ser el himno del pueblo de Dios durante los crecientes peligros de los últimos días. Dios mismo nos dice, guarden silencio, abandonen vuestro tumulto y reconozcan que yo soy Dios. Solemos hablar demasiado y escuchar muy poco. Conoced que yo soy Dios. La humanidad llega a conocer a Dios observando sus actos. Seré exaltado entre las naciones. Se está apoderando del mundo un afán nunca visto. En las diversiones, en la acumulación de dinero, en la lucha por el poder, hasta en la lucha por la existencia, hay una fuerza terrible que embarga el cuerpo, la mente y el alma. En medio de esta precipitación enloquecedora, habla Dios. Nos invita a apartarnos y tener comunión con Él. Callad y sabed que yo soy Dios. La educación, página 254, Elena de White. Como primer punto, vamos a ver que en esta semana seguiremos examinando los problemas causados por la caída y por el deseo de tener un gobierno autónomo humano en lugar del divino. Pecadores que gobiernan a pecadores. Las naciones fuertes aplastan a las pequeñas y el poder humano prevalece sobre la sabiduría y la justicia. ¿Dónde está Dios en medio de esta maligna confusión? Nunca fue la intención de Dios que Satanás o la humanidad cayeran. La rebelión de Satanás y luego de la humanidad fue una tragedia de inmensas consecuencias y Dios no permanece impasible ante esta tragedia. Él tiene un plan para dar solución a la tragedia humana. La primera parte, después de esta introducción, es el primer mandamiento. De todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Algunos cuestionan este mandato divino. ¿Cómo es posible que el conocimiento esté prohibido? ¿Acaso no siempre útil experimentar y saber más? El conocimiento del mal, es decir, del pecado y de sus resultados, que son el trabajo agotador, la preocupación ansiosa, el descorazonamiento y la pena del dolor y la muerte, les fue evitado por amor. Esto dice el libro La Educación, página 20 de Elena de White. No es que Dios nos quisiera privar de un conocimiento que nos hiciera mejores, sino nos quería
evitar todo el sufrimiento y el dolor que vendría por este conocimiento del mal. Satanás deseaba hacer creer que este conocimiento del bien mezclado con el mal sería una bendición y que al prohibirles que tomara del fruto del árbol, Dios los privaba de un gran bien. Arguía que Dios les había prohibido probarlo a causa de las maravillosas propiedades que tenía este fruto para impartir sabiduría y poder, que de ese modo trataba de impedir que alcanzasen un desarrollo más noble y hallasen mayor felicidad, una esfera más elevada de existencia, y entrarían en un campo más vasto de conocimiento. Satanás, camuflado detrás de la serpiente, les dijo que él mismo había comido del fruto prohibido y que el resultado había sido la adquisición de la facultad de hablar, pero se cuidaba muy bien de ocultar el hecho de que a causa de su transgresión había sido arrojado del cielo. Hay un conocimiento espurio. Es el conocimiento del bien y del mal que se introdujo por las argucias de Satanás. La búsqueda de este conocimiento la impulsan los deseos pecaminosos y los objetivos profanos. El egoísmo, los objetivos mundanales son peligrosos para el alma. Es bueno conocer las ciencias. No obstante, la adquisición de este conocimiento es la ambición de un gran sector de quienes son infieles y que no tienen idea alguna de cómo han de emplear sus hallazgos. Hay personas a las que Dios les ha investido de capacidades excepcionales. Son pensadores profundos, enérgicos e íntegros, pero muchos de ellos quieren alcanzar fines egoístas, sin considerar la honra y la gloria de Dios. Algunos de ellos han visto la luz de la verdad, pero como exaltaron su honra y no pusieron a Dios como lo primero, lo último y lo mejor en cada uno de sus actividades, se alejaron de la verdad de la Biblia y vagan por los senderos del escepticismo y la infidelidad. Los ojos de Adán y Eva fueron realmente abiertos después de comer del fruto prohibido. Pero, ¿para qué? Para ver su propia vergüenza y ruina, para comprender que el ropaje de luz que los había protegido ya no los rodeaba como una salvaguarda. Abrieron sus ojos para ver su desnudez. Ese era el fruto de la transgresión. Elena de White, carta 91 del año 1900. El segundo punto es Daniel 2, Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2 es el primer bosquejo profético sobre el cual se van estructurando los otros bosquejos proféticos cada vez más complejos. En este tiempo, el pueblo de Israel ya no era autónomo y estaba cosechando las consecuencias de sus elecciones equivocadas, cuando exigieron a Samuel que les diera un rey que los gobernase. Daniel y sus amigos, estando cautivos en Babilonia, pasan a ser parte de los caldeos, que era una categoría de sabios del reino.
Nabucodonosor, el rey de Babilonia, está muy alterado y turbado porque ha tenido un sueño que no puede recordar, aunque se repitió varias veces en la noche. Daniel y sus amigos oraron a Dios con urgencia y con desesperación, ya que sus vidas estaban en peligro. Si no podían decir cuál era el sueño, serían ejecutados todos estos caldeos o sabios del reino, incluidos Daniel y sus amigos, al día siguiente. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Daniel 2:19. Dios es el Dios de la historia que revela lo profundo y lo escondido. Atribuyó toda la gloria al Dios de los cielos, que revela, no oculta, los misterios, para que el rey entendiera el futuro. El sueño de Nabucodonosor consistía en una gran imagen, un gigante, hecho de diferentes metales que decrecían en valor desde la cabeza de oro, el pecho de plata con los brazos, las caderas y muslos de bronce y las piernas y pies de hierro y barro cocido o arcilla. Una mezcla muy pobre para mantener la estabilidad de la estatua. De pronto, una enorme piedra, viajando a gran velocidad, impactó en los pies de la imagen, que se derrumbó estrepitosamente, destruyéndola por completo. La piedra, por su parte, se transformó en un gran monte que llenó toda la tierra. La estatua no representaba a ningún dios de Babilonia, sino era un símbolo de las naciones imperantes y de las que les sucederían en el futuro. Trata de reinos, no de reyes individuales. La cabeza de oro representaba a Babilonia, donde Nabucodonosor, su rey, tenía una gran identificación con ella, por lo cual Daniel le dijo: tú eres la cabeza de oro. Pero su gran autoridad y dominio le fue dado por Dios, así como se lo dio a Adán, con la responsabilidad de administrar y proteger. El imperio babilónico, que se extiende desde el año 626 al 539 a.C., dominaba desde el Mediterráneo al Golfo Pérsico y desde Egipto al Líbano, y tenía una civilización notablemente avanzada en las artes, ciencias y técnicas, edificios y canales de regadío. Babilonia, la capital, la ciudad más grande de su tiempo y considerada por el magnífico doble muro que la rodeaba como inexpugnable, y porque el Éufrates la atravesaba asegurando el agua en posibles sitios. Tenía tres grandes palacios, magníficos jardines colgantes, el famoso complejo de templos llamado la Esagila, dedicada al dios Marduk, en el cual sobresalía uno llamado Etemenanki, con 7 pisos escalonados y unos 100 metros de altura, superados solo por las pirámides egipcias. Según Jeremías 27, 6 y 7, que dice lo siguiente: y ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aun las bestias del campo le he dado para que les sirvan. Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Esto es lo que Dios dijo con respecto a Babilonia.
Esto era lo que las naciones no entendían, ni aún siquiera la nación de Israel, que Dios es el único gobernante de este mundo. La fortaleza de las naciones y de los individuos no se funda en las oportunidades ni los elementos que parecen hacerlos invencibles. No se halla tampoco en su pregonada grandeza. Lo único que puede hacerlos grandes o fuertes es el poder y el propósito de Dios. La historia humana relata los logros del hombre, sus victorias en la guerra, su éxito en escalar las alturas de la grandeza mundanal. Daniel le dijo a Nabucodonosor que sería sustituido junto con su reino. La grandeza y los poderes en el mundo de Dios tienen su hora. Un nuevo reino se levantaría y también tendría su período de prueba para determinar si enaltecería al único gobernante, al único verdadero Dios. Esta palabra revelada por Daniel declara que Dios es el poder gobernante. La fortaleza de las naciones no se funda en las oportunidades ni los elementos que parecen hacerlos invencibles. No se halla tampoco en su pregonada grandeza. Lo único que puede hacer grandes o fuertes a las naciones es el poder y el propósito de Dios. El pecho y los brazos de plata representan a Medo-Persia, un reino inferior. Eran pueblos de origen indoeuropeo, descendientes de Jafet, que habitaban en el moderno Irán, a donde habían llegado desde el sur de Rusia. La extensión del imperio medo-persa era superior al de Babilonia, desde el monte Ararat hasta el Golfo Pérsico al sur, el rico reino de Lidia hasta el mar Mediterráneo y hasta la India. Más rico y duradero que Babilonia, pero culturalmente era muy inferior a Babilonia. Rústicos y primitivos, de costumbres tribales y nómades, no tenían lenguaje escrito propio, por lo que usaban la escritura elamita. La plata los representaba bien. Los gobernadores pagaban su tributo en plata, 120 satrapías en que estaba dividido el imperio, excepto las ricas y prósperas satrapías hindúes que lo hacían en oro. El valor monetario oficial era la plata. Cuando Ciro tomó la ciudad de Sardis en Asia Menor, que era riquísima, se apoderó de sus tesoros. Debía reconocer que su poder venía de Dios, ya que 150 años antes que Ciro naciera, el profeta Isaías había dicho: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Era la voluntad de Dios que los judíos regresaran a su patria
después de 70 años de cautiverio babilónico. Pero es evidente que Babilonia no estaba dispuesta a liberarlos. Por lo tanto, Dios suscitó a los persas e hizo de Ciro su instrumento, el que poquísimas personas reconocían a Jehová, en el que poquísimas personas reconocían a Jehová. Pero Dios ordenó el curso de los acontecimientos para que Ciro tuviera la oportunidad de reconocerlo como el supremo rey, como aquel que le había asignado su misión, y la gente por donde quiera hablaría de Jehová por medio de la influencia de Ciro. Veamos ahora los muslos de bronce. Los muslos de bronce representan al imperio de Grecia, o también llamada imperio macedónico, que duró desde el año 331 al 168 a.C. El bronce simboliza el poder conquistador de Grecia, ya que este metal era una especialidad griega. Ezequiel 27:13 dice: Javán, Tubal y Mesec comerciaban también contigo, con hombres y con utensilios de bronce comerciaban en sus ferias. Javán. Los griegos, especialmente los jonios, descendían de Javán, que era a su vez descendientes de Jafet, el tercer hijo de Noé. Eran los jafetitas y habitaban las regiones costeras occidentales de Asia Menor. Tubal, que fue colonizador de las montañas del Antitauro en la Capadocia meridional y después colonizaron Armenia, estaban relacionados también con los griegos. Mesec ocupaba el imperio, ocupaban Frigia y el norte de Anatolia en Asia Menor. El imperio griego se extendió en una superficie mayor que Babilonia, desde el Ararat, pasando por Babilonia. Los ejércitos griegos usaban el bronce en sus armaduras, por lo cual los llamaban hombres de bronce. Alejandro Magno, su general, comenzó sus conquistas hacia Persia, Medo-Persia y la India. Llegó a ser el amo del mundo. La cultura helénica floreció hasta en los rincones más remotos del imperio. El idioma griego se extendió por todas partes y a la muerte de Alejandro, el imperio macedónico se fragmentó en 4 partes. Veamos ahora las piernas de hierro que el gran coloso que vio Nabucodonosor en su sueño tenía las piernas de hierro. Este imperio del hierro, que duró desde el 240 después de Cristo al 476 después de Cristo, es Roma, porque el hierro era el metal más característico de Roma. Su ejército era de hierro, con su espada, su escudo, su yelmo y su lanza de hierro. Y este metal simbolizaba la fuerza de este imperio que radicaba en, primero, su forma de gobernar, que era una república, no una monarquía. Era un sistema administrativo eficaz que permitía gobernar desde lejos a las personas, mantenía la unidad del imperio y la paz mundial con la famosa Pax Romana.
En realidad, Roma fue república por mucho tiempo hasta que finalmente, en la época de Augusto, se transformó en un imperio monárquico absolutista. En segundo lugar, la fuerza del hierro que rompe todas las cosas. En esa mano de hierro con que lideraba el imperio, las victorias aplastantes de su ejército eran un factor muy importante. Tercero, la política de represalias con la destrucción y matanza de aldeas enteras. Duró 500 años hasta la invasión de los pueblos bárbaros germánicos, que en un periodo de 100 años logró destruir el entonces Imperio Romano indestructible. Agresiva y conquistadora del mundo era Roma, y desde España a la India se extendía su dominio, y desde el sur de Inglaterra hasta el norte de África. Los pies de hierro y barro cocido, el mismo reino, pero con un nuevo elemento, el barro cocido o arcilla, que se une o se mezcla con el hierro. La verdad es que es muy difícil unir la arcilla con el barro, pero aquí así aparecía en la estatua que el hierro estaba mezclado con el barro. En primer lugar, sobreviene la división de Roma en dos imperios, el Imperio Romano de Occidente con capital en Roma y el Imperio Romano de Oriente con capital en Constantinopla. Y luego se divide, a su vez, se vuelve a dividir en 10 naciones después de la invasión de los pueblos bárbaros germánicos que van a formar las naciones europeas, en parte fuertes y en parte débiles. El barro cocido representa un poder de naturaleza diferente, religiosa, que se asocia con el poder político. Esto sucede porque después de la disolución del Imperio Romano, el vacío de poder es ocupado por una potencia religiosa que conserva las estructuras administrativas, jurídicas y aún filosóficas de la antigua Roma. Se produce una metamorfosis de Roma que no desaparece por completo, sino se transforma cuando el cristianismo, de ser una secta odiada y perseguida, sin estatus legal y totalmente opuesta a la religión e ideología del Imperio Romano, pasa en el siglo IV después de Cristo a ser una religión aceptada, no perseguida, respetable, legal, que llega a transformarse finalmente en la religión oficial del imperio bajo el emperador Constantino, que se convierte al cristianismo, después de lo cual se producen conversiones masivas a este culto odiado e ilegal poco antes. El barro y el hierro en las piernas del coloso representa la alianza entre el poder secular y el poder religioso. El cristianismo perdió así toda su sencillez y su pureza para transformarse en un producto híbrido por la unión de su doctrina original con la filosofía de Aristóteles, dando como resultado el papado y la Iglesia católica. Aristóteles, perdón, el versículo 43 demuestra los intentos frenéticos de parte de muchos reyes de Europa para unir los pedazos y formar un nuevo imperio mundial como había sido el imperio romano. Las alianzas humanas
a través de matrimonios entre los caídos y las casas reinantes. Grandes reyes y emperadores, desde Carlos V hasta Hitler, intentaron infructuosamente unir a Europa, pero la profecía decía, no se unirán como no se une el hierro con el barro. Hoy mismo, después de la caída del comunismo, el ecumenismo y el nuevo orden mundial, el mercado común europeo, el Tratado de Maastricht y una moneda común en toda Europa, el euro, no son suficientes para unificar a Europa, porque la escritura decía, no se unirán. Veamos ahora el reino de la piedra, Daniel 2, 44 y 45. La piedra como material de construcción, sin señal de mano humana en ella, representa el reino de Dios, que no se parece en nada a los reinos humanos, ni nada tiene que ver con ellos. Todo lo opuesto se contrapone a ellos. La piedra es cortada de su cantera, no con mano humana, y es arrojada contra la estatua, destrozándola o desmenuzándola por completo, de tal manera que de ella no quedó nada reconocible. Desaparecen los reinos humanos sin quedar de ellos rastro alguno. No tiene nada que ver con sus predecesores. Dura para siempre. Lo eterno derrota a lo efímero. Se transforma en una gran montaña que llena toda la tierra. La piedra cortada no con mano humana, que cae sobre los reinos humanos del planeta Tierra y se corresponde en el acto de las bodas del Cordero en el cielo, o sea, la coronación de Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores al finalizar el juicio investigador en el cielo. A partir de este momento, Dios deja de reconocer a los gobiernos humanos de las naciones como representantes de este planeta. Solo Jesús tiene absoluta autoridad. El viaje de la piedra hacia la estatua representa la segunda venida de Cristo, que pone fin a todos los reinos de la tierra, y los restos de la gran imagen son desmenuzados y llevados por el viento como fino polvo. Es la destrucción final y total de los malvados, Satanás con sus ángeles y todo dominio humano. La piedra que destruye las naciones de la tierra es hecha un gran monte, lo que representa la toma de posesión de la tierra por Cristo y los santos y la recreación de una tierra nueva. Esta profecía nos muestra cuán real y cabal es el conocimiento del Dios verdadero, como Él manejó la historia humana y cuán pronto va a establecer Dios su reino eterno. El tercer punto que vamos a ver es la profecía de Daniel 7. Esta es una visión que recibe el mismo profeta Daniel y el tema es el mismo de Daniel 2, pero desde una perspectiva diferente después de 50 años del sueño de Nabucodonosor. Hay aquí 4 escenas diferentes. La escena número 1 es el primer año del rey Belsasar, el último rey de Babilonia, corregente de su padre Nabonido. Corre el año 550 a.C. Nabonido está en Tema, Arabia,
ocupado en la restauración del culto a Sin, el dios Luna, dejando a su hijo Belsasar a cargo del reino. Belsasar era un rey muy inferior a Nabucodonosor y no tenía ningún interés en aprender del Dios de su abuelo, que a él había aprendido a conocer. Y por este olvido Babilonia se convirtió en un reino opresivo y cruel. Daniel ya no trabajaba en la corte y esta visión le es dada para fortalecer su fe en el Dios que tiene en sus manos la historia. La primera escena presenta un mar grande agitado por vientos tumultuosos proveniente de los 4 puntos cardinales que lo agitan continuamente. El mar no es un cuerpo de agua literal, sino simbólico, representa la humanidad de todos los siglos. Isaías 17, 12 y 13 dice: hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito como el ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos, serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del torbellino y como el polvo delante del huracán. Los vientos tempestuosos representan las guerras, los movimientos políticos o diplomáticos que conmueven a la humanidad y hacen surgir los grandes imperios mundiales. Jeremías 49, 36 y 37. Las bestias feroces armadas de garras y dientes representan imperios crueles que ejercen autoridad y surgen por la fuerza de las armas. Ninguno de esos imperios tienen estabilidad en el mar tempestuoso. La escena 2 es el león alado, Daniel 7:4. La primera bestia que surge del mar es un león alado y se corresponde a la cabeza de oro de la estatua de Daniel 2, que representa a Babilonia. Para identificar a estos reyes representados por bestias feroces, debemos hacer la conexión con Daniel 2, porque es una profecía paralela que da muchos detalles más, digamos, para poder identificar mejor a estas naciones y sus características. El león es una representación muy apropiada para Babilonia, ya que los leones eran muy frecuentes en ella. La gran, cal- la gran calle que conectaba la puerta de Istar con el Etemenanki, que era una vía procesional para el dios Marduk, porque el Etemenanki era el templo dedicado para el dios Marduk. Se hacía la procesión en el día de ese dios por esa gran calle. Y esa gran calle, esa vía procesional, estaba decorada con grandes leones hechos con ladrillos esmaltados. También decoraban la muralla exterior del trono del palacio, y en el patio del mismo se encontraba el gran león de basalto negro. Además, había leones verdaderos ya en este caso, en el zoológico real, también en el Palacio de los Jardines Colgantes. Por lo tanto, el león alado de la visión se equiparaba a Nabucodonosor, que tenía la fuerza del león
y la velocidad del águila, la reina de las aves, mientras que el león era el rey de los animales. Jeremías 49, 19 y 22 dice: He aquí que como león saldrá de la espesura del Jordán contra la bella y robusta, porque muy pronto le haré huir de ella. He aquí que como águila saldrá y volará y extenderá sus alas contra Bosra, y el corazón de los valientes de Edom será en aquel día como el corazón de mujer en angustias. Este imperio, con estas características, era casi invencible, pero las alas le fueron arrancadas y le fue dado corazón de hombre. Esto describe la conversión de Nabucodonosor a la religión del verdadero Dios. En los últimos años de su vida fue humillado y tuvo que vivir como una bestia, después de lo cual se volvió a Dios. Escena 3. Veamos ahora la segunda bestia, el oso. Daniel 7:5. El oso es un morador de la montaña que caracterizaba a la región de Media y recorrida por los montes sagros. Apoyado en sus cuatro patas, se presenta sin embargo torcido, es decir, un lado es más alto que el otro. Y esto es así porque este imperio resultó de la unión de dos imperios desiguales, el de Media y el de Persia. Aunque inferior al león alado, el oso sigue siendo un animal temible, cruel y rapaz. Su desequilibrio se debe a su naturaleza dual. El imperio medo-persa con una parte dominante que es Persia. Las tres costillas que sostiene entre sus dientes simbolizan los tres principales reinos que conquistó, que fueron Lidia, en el Asia Menor, un reino riquísimo. Se hizo con todas sus riquezas. Segundo, Babilonia en el occidente y Egipto hacia el sur y al oeste. Llega hasta Partia y las extensas estepas del mar Caspio. Ciro, su principal rey, fue llamado por el profeta Isaías el ungido o Mesías en la gran estrategia, ya que era su principal rey y era un gran estratega y un caudillo. El imperio persa fue creado en una sola generación por Ciro el Grande. En el 559 llegó al trono de Persia, se rebeló contra los medos y luego expandió su imperio en todas direcciones. La escena cuarta es el leopardo alado, Daniel 7:6. Este es un animal enteramente simbólico, pues tiene 4 cabezas y 4 alas y representa a Grecia. Por comparación con Daniel 2 y Daniel 8, y por la secuencia de los reinos, los cuales intensifican la velocidad ya característica del leopardo, y las 4 cabezas que multiplican la idea de dominación, o sea que este imperio, simbolizado por el leopardo que tiene 4 cabezas y tiene 4 alas también, nos habla de una rapidez y una universalidad de sus conquistas incomparable.
Le fue dado dominio o autoridad para gobernar. No es una mera conquista geográfica, sino una conquista cultural. Además, el imperio griego o imperio macedónico llevó a todos los lugares que conquistó el pensamiento griego, que se ha constituido en la columna vertebral del pensamiento occidental hasta hoy. El dominio es algo otorgado por Dios, de lo cual Él pedirá cuentas. Alejandro Magno, el principal rey del Imperio Macedónico, heredó el trono de su padre Filipo en Macedonia, al norte de Grecia, en el año 336 a.C., y en solo 10 años, lo cual era inaudito en estos tiempos, unificó y conquistó a Grecia, Medo-Persia, llegó hasta la India con movimientos rápidos y exitosos. Las 4 cabezas representan los 4 reinos en que después se dividió el imperio macedónico a la muerte de Alejandro Magno, que fue muy precoz, y quedó a su muerte un mundo greco, macedónico, asiático, de pueblos diferentes, unidos por un idioma, por el pensamiento filosófico y la civilización griega. La escena cuarta es la bestia indescriptible, que está en Daniel 7, 7 al 12. No es identificada por nombre en el capítulo 2, ni en el 7, ni el 8, ni el 11 del libro de Daniel, pero no puede ser otra que Roma. Es descrita como espantosa y terrible, en gran manera fuerte, desmenuzaba y devoraba a sus víctimas y las sobras hollaba con sus pies. Esto describe una conquista y destrucción muy concienzudas. La bestia tenía dientes de hierro, lo cual representa la naturaleza conquistadora y destructora de esta bestia, que sin lugar a dudas es Roma. Tiene además 10 cuernos que representan los 10 reinos que surgen del remolino político militar causado por los asaltos de los pueblos germanos del este y del norte sobre la Roma imperial. Por casi 2 siglos, las tribus bárbaras fueron ocupando el territorio de Roma y mezclándose con los romanos hasta transformarse en lo que hoy conocemos como las modernas naciones de Europa. Estas 10 tribus bárbaras se han identificado como los ostrogodos, los visigodos, los francos, los vándalos, los suevos, los alamanes, los anglosajones, los érulos, los lombardos y los burgundios. El número 10 debe ser flexible por las fluctuaciones a través del tiempo en el número de tribus y naciones derivadas de ellas, que fueron siempre aproximadamente 10. Roma fue una gran potencia civilizadora, con una admirable red de caminos y acueductos, leyes y un sistema jurídico muy sólido, y su famosa Pax Romana, que fue muy despiadada con sus enemigos y con los esclavos, a los que desmenuzaba con los pies, o sea, eran considerados las sobras. Los esclavos en el Imperio Romano eran tan numerosos que de 5 habitantes, 3 eran esclavos, en condiciones tan miserables que se rebelaban repetidamente. Además, fue la potencia perseguidora del cristianismo bajo los emperadores Nerón, Decio y Diocleciano, con un total de mártires calculados en 5.000 personas.
A partir del momento en que el pueblo de Israel histórico eligió tener un monarca, los problemas de los gentiles llegaron a ser los problemas del pueblo de Dios. Posteriormente, a partir de la dominación babilónica, Israel nunca volvió a disfrutar de una autonomía completa o duradera y sufrió, aunque algunas naciones fueron mejores que otras y algunas épocas han sido más pacíficas que otras, la historia general de las naciones, los pueblos y los imperios han conspirado, han consistido simplemente en ir de una tragedia a otra, de una opresión a otra. Pablo en Romanos 3, 10 al 19 confirma la pecaminosidad universal, incluido el pueblo de Dios, apoyándose en una serie de citas bíblicas como, por ejemplo, no hay justo ni aun uno, Salmo 14:1. No hay quien entienda, Salmo 14:2. Esto se debe al oscurecimiento y a la perversión del intelecto debido al pecado. No hay quien busque a Dios. No hay deseo espiritual ni esfuerzo por conocer a Dios. Todos se desviaron, se hicieron inútiles. Salmo 14:3. Es decir, corrompidos e inservibles. No hay ni siquiera uno que demuestre una disposición bondadosa hacia el prójimo. Esta es la pecaminosidad general. Sepulcro abierto es su garganta, dice Pablo. La lengua de los impíos está abierta solo para hablar vanidades, llena de corrupción y falsedad mortífera, con la hediondez nauseabunda de un sepulcro recién abierto. Tienen gran experiencia en la práctica del engaño. El veneno de la falsedad es tan mortífero como el de una serpiente. Salmo 143. Se apresuran a derramar sangre y no hay temor de Dios en la generalidad de los seres humanos. Salmo 36:1. Donde faltan el respeto o la reverencia por el carácter, la autoridad y el honor de Dios, el mal no tiene restricciones. Esta situación calamitosa bien podría inducirnos a un abatimiento sin esperanza, pero sabemos que el Dios de misericordia se ha compadecido de nosotros y ha ideado un plan por el cual el hombre perdido y caído puede ser ensalzado hasta alcanzar gloria, honra e inmortalidad. El cuarto punto es entre la tierra y el mar. Apocalipsis 12, 15 y 16. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Simbólicamente, cuando aparecen en Apocalipsis la tierra y el mar juntos, la tierra suele representar el mundo ordenado o incluso la tierra de Israel, mientras que el mar se refiere a naciones gentiles que la amenazan, igual que el mar amenaza a la tierra. En el pensamiento antiguo, el mar llegó a ser la personificación de la esfera del desastre, dado que está relacionado con el abismo. Es el hábitat del dragón, como dice Isaías 27:1, y otras fieras depredadoras que surgen del mismo. Las aguas significan multitudes, naciones y lenguas. Apocalipsis 17:15.
En el mar, el poder de las aguas hostiles a Dios y a los hombres se opone al pueblo de Israel. El rugido del mar y de las olas significa el tumulto de las naciones. Salmo 65, 7. El Apocalipsis divide a los enemigos de Dios en dos grupos, los habitantes de la tierra y los habitantes del mar. Apocalipsis 12, 12, siendo los primeros denominados los moradores de la tierra, el profeso pueblo de Dios, pero en realidad cristianos apóstatas, y los segundos, el vasto mundo no cristiano. Sobre esta base, la tierra aparece ser un lugar de estabilidad, basado en el gobierno de Dios, y el mar representa la agitación, la inestabilidad de las naciones establecidas sobre el fundamento del orgullo humano. Apocalipsis 12 al 14 está considerado por muchos como la piedra angular o visión fundamental del Apocalipsis. Apocalipsis 12 abarca la historia total del pacto de la Iglesia cristiana y contiene advertencias para los creyentes cristianos con respecto a la persecución, alentándolos a perseverar hasta el fin, ya que Cristo vencerá por completo a Satanás, siendo coronado y proclamado como el Rey legítimo del cielo y de la tierra. Apocalipsis 12, 10 y 11. Apocalipsis 12, desde el 7 al 12, es una digresión que revela el origen de todo el odio y la crueldad contra la mujer. La mujer representa al pueblo de Dios, la esposa de Dios, la iglesia pura de Dios. La guerra que comenzó en el cielo instiga a las guerras en la tierra contra el pueblo de Dios. Apocalipsis 12, 7 al 9. Satanás inició una guerra en términos judiciales en el tribunal celestial contra Dios y contra su arcángel Miguel, que es Cristo, el ángel guardián de Israel. La guerra en el cielo contra Miguel, que el nombre Miguel significa ¿quién es como Dios? Y el único que es como Dios es su Hijo Jesucristo. Por eso Miguel es el nombre de guerra de Jesús. Era un tema familiar en los escritos apocalípticos en el tiempo de Juan. Juan ve en este capítulo la victoria de Miguel en el cielo y que Satanás fue arrojado a la tierra con sus ángeles leales a él, como aparece en Apocalipsis 12:9. Sin embargo, para la tierra hay lamentos y que dicen así, Apocalipsis 12:12. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. En Apocalipsis 12 se predicen dos guerras consecutivas contra el pueblo de Dios. La primera en los versículos 6 y 14 al 16 y la segunda en el versículo 17. La primera guerra se caracteriza por el período simbólico de 1260 días, años, o sea, son 1260 días que representan 1260 años. También nombrado como 3 y medio tiempos en los versículos 6 y 14, lo cual establece una conexión definida con Daniel 7:25. Esta conexión revela que los 3 y medio tiempos o 1260 días de Apocalipsis 12 deben reconocerse como un período de supremacía del cuerno pequeño, o sea, el poder de Roma papal, de Daniel 7, no de la Roma pagana, sino de Roma papal, que continúa la Roma pagana después de la caída
del Imperio Romano de Occidente bajo los pueblos bárbaros. En Apocalipsis 12, la guerra final contra los santos es denominada la guerra del dragón contra el resto de la descendencia de ella, el resto o remanente de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pero esta se amplía en Apocalipsis 13 con la aparición de la bestia terrestre o corderiforme, pero que habla como dragón, que ejercerá su autoridad para imponer por la fuerza la adoración de la bestia rediviva. ¿Qué significa esto? El papado curado de su herida mortal asestada en 1798 por Napoleón, quien prácticamente hizo desaparecer al Vaticano y a los papas durante un periodo importante de tiempo. Esa herida mortal fue curada, por eso se habla de imponer por la fuerza, la adoración de la bestia rediviva, o sea que ha revivido en todo el mundo. Esta visión amplía así la guerra final contra el fiel pueblo remanente de Dios y predice la imposición universal de la marca de la bestia. Esta guerra final contra el remanente en Apocalipsis 13, 11 al 17 es aún una profecía no cumplida. Una forma correcta de interpretar Apocalipsis 12 al 14 es el paralelismo progresivo. El paralelismo progresivo es un método de interpretación de algunos textos apocalípticos donde un capítulo dice algo y el siguiente capítulo recapitula, vuelve a decir lo que ha dicho el anterior y lo amplía. Y eso es lo que sucede con Apocalipsis 12 al 14, o sea, serían 3 capítulos, 12, 13 y el 14, pero acá vamos a ver el 12 y el 13 nada más. Veamos que Apocalipsis 12 refiere. Primero, el dragón hace guerra contra la mujer, versículos 1 al 5. La mujer representa a la verdadera iglesia de Dios, que está por dar a luz a Cristo y es perseguida después de la ascensión de Cristo. Versículos 5 y 13 al 17. Y representa tanto a la iglesia del Antiguo Testamento como a la del Nuevo Testamento. La mujer huye al desierto por 1260 días, versículo 6. El desierto o lugar abandonado, vacío, deshabitado, representa sin duda un lugar de retiro, un lugar de refugio, un lugar de oscuridad donde la iglesia estaría oculta, lejos de la mirada de los hombres. El, el asilo y la protección que halló allí la mujer fueron divinamente escogidos y preparados. No se dicen quiénes la socorren, pero sin duda se refiere a los diversos instrumentos que Dios usa para fortalecer y sostener a la iglesia durante el tiempo cuando fue cruelmente perseguida. Segundo, en el cielo hay loas por la entronización de Cristo, Apocalipsis 12, 7 al 12, y la mujer está en el desierto por 3,5 tiempos o 1260 años, Apocalipsis 12, 13 al 16. El dragón hace guerra contra el remanente o resto de la descendencia de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12, 17. Paralelamente, el capítulo 13 de Apocalipsis presenta un paralelismo progresivo, que ya hemos dicho que es una forma de interpretar
los simbolismos y las profecías apocalípticas, donde se recapitula la profecía y se la amplía. Primero, la bestia del mar es coronada con 10 cuernos para hacer guerra contra los santos durante 42 meses, que es el mismo periodo de tiempo de 1260 años o 3 tiempos y medios. Esto está en Apocalipsis 13, 1 al 10. Apocalipsis 13 bosqueja en detalle dos periodos de tiempo que aparecen en Apocalipsis 12 por medio de un paralelismo progresivo. Es decir, el capítulo 13 recapitula lo que ya se presentó en el capítulo 12, pero añade una gran ampliación, que es la guerra del dragón contra la mujer. Muestra cómo el dragón se traba en guerra contra los santos, representados por la mujer, usando dos poderes mundiales religiosos como agentes a su servicio. Primero, una bestia marítima y segundo, una bestia terrestre, que junto con el dragón confirman la Trinidad satánica. El dragón delega su poder y su trono en la bestia del mar, como una parodia o imitación deliberada de cómo Dios ha delegado su poder y su trono en su Hijo Jesucristo. Por ello, la bestia del mar es el anticristo que recibe autoridad e investidura para ser adorado por la humanidad. La bestia del mar también imita la muerte y la resurrección de Cristo por su propia muerte causada por la herida mortal asestada por Napoleón y su resurrección o curación o ascensión milagrosa a un dominio universal y totalitario. La bestia del mar, por tanto, funciona como una falsificación del Cordero, un falso Cristo. Y finalmente aparece en el capítulo 13 un tercer agente en la conspiración satánica contra la Santa Trinidad. Es la bestia de la tierra, que se asemeja a un cordero, manso cordero, pero habla como un dragón, también llamada el falso profeta. Su función consiste en conservar digamos así, en levantar o sostener a la bestia del mar, engañando a los habitantes de la tierra. La bestia del mar, ya hemos dicho, que es la falsificación de Cristo, pero está representada por el papado. Y la bestia en forma de cordero, la bestia de la tierra, está representada por el protestantismo apóstata. Entonces tenemos aquí a el dragón, la bestia del mar y la bestia de la tierra que están falsificando la Trinidad. O sea, esta es la Trinidad diabólica que trata de sustituir o de imitar, digamos así, a la Trinidad de Dios. La función de la bestia de la tierra es conservar y sostener a la bestia del mar, engañando a los habitantes de la tierra con falsas señales y milagros. Y remeda la obra del Espíritu Santo. Esta bestia es la que impone la marca de la bestia, en oposición al sello del Dios vivo que Dios coloca en la frente de todos los que son fieles a Él. En conclusión, esta lección nos deja 3 puntos muy importantes. Primero, la lección acerca del liderazgo. Cuando Nabucodonosor supo que su gobierno se limitaba a la cabeza de oro de la estatua, hizo levantar una imagen similar a la de su sueño, pero toda de oro, de la cabeza a los pies.
Esto nos habla de su falta de humildad para someterse a la voluntad de Dios en el ejercicio del liderazgo y de su ambición de poder. No somos los únicos capaces disponibles para realizar bien una tarea. Segundo, lección acerca de la política. En el tiempo del fin, los gobernantes humanos se unirán para reemplazar al reino de Dios a semejanzas de los constructores de la Torre de Babel. ¿Qué podemos aprender del error de los caldeos que conspiraron contra Daniel para ocupar su lugar? ¿Cómo podemos resistir la tentación de que las maniobras políticas y las ambiciones y los intereses personales prevalezcan sobre la verdad y la justicia? Y la tercera es la lección acerca de la perspectiva. El problema de los reyes terrenales en las profecías de Daniel era que estaban enfocados hacia el presente, el aquí y el ahora. No tenían en cuenta la eternidad y el futuro reino de Dios. ¿Cómo podemos evitar el mismo error de los reyes de las naciones hoy?